Hoy vamos a seguir en el segundo libro de Timoteos, en el capítulo 1, desde los versículos 13 al 18. Y dice así, 13. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vamos a orar. Señor, una vez más, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo este mensaje sea proclamado tal y como tú quieres darlo en esta, tu iglesia, para que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros. Sabemos que solo tu palabra nos va a llevar a Cristo, solo tu palabra nos muestra tu voluntad. Por eso te pedimos hoy que quites las vendas de nuestros ojos para poder verla, para poder encontrar a Cristo en ella y para poder seguirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para tener un orden en estos versículos los separé en tres. Versículo 13 y 14 vamos a ver ser fieles o cómo ser fieles. En el versículo 15 vamos a ver el ejemplo de alguien que es infiel. Y en el versículo 16 al 18 vamos a ver el ejemplo de sí quien es fiel. Entonces, 13, 14, fieles, versículo 15, infieles, 16 y 18, fieles. De vuelta dije lo mismo. 13, 14, ser fieles, 15, infieles, 16 y 18, fieles. Ahora sí, listo, podemos arrancar. Y cuando estaba leyendo estos versículos, y como bien saben muchos, con mi esposa nos gusta mirar películas, y se me venía a la mente una película maravillosa. No sé si usted lo ha visto, Corazón Valiente, donde el protagonista, William Wallace, un escocés rudo, protagonizado por Mel Gibson. Y la parte que me venía a la mente era casi el finalizar de la película, donde William Wallace está acostado sobre una camilla y están a punto de ejecutarlo. Un verdugo está ahí con un hacha para cortarle la cabeza y él está en esta camilla. Y solamente él debía decir piedad. Iban a tener piedad de él y lo iban a dejar irse. O no iba a ser tan severa su condena. Pero al mismo tiempo, el pedir piedad iba a significar que él se estaba rindiendo a su lucha, que él peleaba por la libertad de Escocia de los ingleses. Entonces, en ese momento estaban sus amigos entre la multitud diciendo, piedad, piedad. Y él, en un grito eufórico, grita, ¡libertad! Y le cortan la cabeza. ¡Wow! Esa escena todavía me sigue poniendo los pelos de punta. Es una de mis películas favoritas. Y cuando veía estos versículos, entendía algo. Pablo le está pidiendo a Timoteo, no solo desde esto, sino desde los primeros versículos,
que él debía mantenerse fiel a la palabra del Señor. Pablo le venía recalcando y le venía diciendo, aún en las pruebas, aún en las dificultades, debes mantenerte fiel al Evangelio. Aquel Evangelio que has recibido de mí, le decía Pablo, mantente en custodia, guardándolo, defendiéndolo, sin ninguna variante, sin ninguna corrupción. Casi que Timoteo debía ser valiente y aún hasta la muerte no negar su fe. Si era necesario, él debía gritar y dejarse decapitar por seguir y defender el Evangelio. Así que vamos a comenzar y ver el versículo 13. Dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y solo ya comenzando a ver este versículo, la primer palabra que allí aparece nos tiene que llamar la atención y nos debe hacer prestar atención. Dice, retén. Y acá Pablo le está indicando a Timoteo no solo que debía dar a conocer la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que debía retenerla, mantenerla, guardarla tal y como Pablo se la había enseñado, sin corrupción, sin variación, pura y exclusivamente como se le entregó. Entonces, aquí ya nos deja ver la primera enseñanza que podemos sacar de estos versículos, que como reformados debemos estudiar la sana escritura y lo hacemos, vaya que lo hacemos, pero no alcanza con esto. Debemos retener la sana doctrina. No debe ser un amén del domingo, sino debe ser algo que cambie y guíe nuestra vida todos los días de ella. Y yo recordaba cuando era niño, era un poco estudioso, y recuerdo llevar mi libreta a mi mamá y decirle, mira mamá, todos los 10 que me saqué. A lo que siempre están, ¿no?, esos amigos o esos compañeros que te alientan tanto, y él me dijo, un señor grande, qué bueno, te felicito, pero no solo alcanza con sacarte el 10. Eso no es lo difícil. Ahora, mantenerte en el 10 va a ser lo difícil. Y claro, yo decía, sí, es cierto, lo conocemos, entendemos, pero ahora debemos vivir con este conocimiento. Ahora debemos aprender a afrontar todos los problemas a partir de lo que ahora conocemos. Y en cuestión y en visión de esto, empezar a caminar. A lo mejor antes no entendíamos la sana doctrina, la verdad, entonces nos equivocábamos. Ahora que la conocemos, debemos seguirla y debemos retenerla todos los días de nuestra vida. Así que cuidado con aquellos que solo quieren crecer en conocimiento sin aplicar cada una de estas enseñanzas a su vida. Esto simplemente va a acarrear castigo y consecuencias en el día cuando Cristo vuelva por su iglesia. Porque habiendo conocido la sana doctrina, se apartaron de ella, no la siguieron, no retuvieron la enseñanza. Así que realmente debemos poner un freno, tener calma y entender lo que estamos aprendiendo y qué debemos hacer con ella. Y esto claramente nos puede dejar ver dos errores que se cometen en muchas iglesias. Primero que nada, si debemos entender toda la verdad, debemos enseñar toda la verdad.
Por eso nosotros como iglesia nos hemos propuesto a predicar expositivamente la palabra del Señor para ir versículo a versículo por toda la Biblia para poder predicar toda la verdad y para que todos juntos como iglesia podamos conocer todo el propósito de Dios. No debemos caer en el error de simplemente ir una y otra vez a los mismos temas que nos gustan. No debemos caer en el error de simplemente predicar aquellos que sabemos, sino que debemos esforzarnos por conocer y predicar toda la verdad de Dios. Y esto es aún más consecuente para aquellas personas que han dejado la verdad de lado por sentimientos. Han dejado de enseñar la verdad, lo que deben seguir, lo que el Señor dice que quiere, por temas que a la gente le gusta escuchar y simplemente que sigan sus deseos, que sigan sus voluntades, que sigan los sentimientos que a ellos le generen y que vivan con respecto a eso. Cuidado con caer en este error. Otro error que podemos entender y que se despega de no enseñar toda la palabra del Señor es que los maestros y los pastores se van a saltar las verdades incómodas que la Biblia nos pide y nos enseña. No vamos a predicar los roles del hombre y la mujer, porque hoy en día están las feministas y van a querer venir a hacer vandalismo en nuestra iglesia. Nos van a catalogar de homófobos, de retrógradas y no sé cuántas cosas más, porque decimos que no pueden haber mujeres pastoras. No vamos a hablar de la predestinación pobre de aquellos que no han aceptado a Cristo. Dejemos que el amor de Dios sea para todos. No. No vamos a hablar del pecado ni de la disciplina en la iglesia. Los hermanos se pueden ir. No. Toda la verdad y todo lo que implica ella. No debemos dejar de lado por nuestros gustos, por lo que nos pareciera bueno o no. Debemos seguir la enseñanza de Dios y toda ella. Debemos estar dispuestos a dar todo por el Evangelio, inclusive nuestros bienes. Todo lo que poseamos debe estar al servicio de poder predicar toda la verdad. Pablo decía, no tengo su sangre en mis manos porque le he predicado toda la verdad. Pablo ya había cumplido con el rol que el Señor nos pidió, predicar toda la verdad, y ahora es tu decisión con Dios. Ahora, si no hemos predicado toda la verdad, eso puede caer en nuestra cuenta, como nuestro pecado, como nuestro error. Toda la verdad. Así que, con esto, habiéndonos dicho que debemos enseñar toda la verdad, debemos retener toda la verdad, Pablo nos muestra cómo debemos hacerlo. Está bien, queremos predicar y enseñar toda la verdad. ¿Cómo debemos hacerlo? Y nos da dos instrucciones, en fe y en amor. ¿Y qué implica que sea en fe? Debemos hacerlo en fidelidad. Debemos ser fieles al mensaje del Evangelio. No debemos alterarlo, no debemos cambiarlo. Debemos apegarnos, nos guste lo que nos guste, a lo que allí está diciendo, porque es lo que el Señor nos quiere decir. Si aquí hemos entendido que la palabra es suficiente, la palabra fue inspirada por Dios, la palabra es perfecta, debemos sujetarnos a todo lo que ella dice, no simplemente la parte que nos gusta. Segundo, debemos hacerlo en plena dependencia del Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie,
y es un mensaje que se repite en toda la carta de Timoteo, puede llevar a cabo esta labor si el Espíritu Santo no está en nosotros, dándonos fuerzas, dándonos capacidad, llevándonos a toda la verdad y revelándonos de ella. Cristo prometió que iba a irse, pero que iba a mandar un consolador, el Espíritu de verdad. ¿Quién mejor que este Espíritu para enseñarnos y para enseñar la verdad? ¿Cómo hacerlo sin tener el Espíritu de verdad? Y lo tercero que nos habla la fe es que debemos hacerlo en una vida de confianza en el Hijo de Dios. Lo hacemos con fidelidad, lo hacemos con el Espíritu Santo, entonces sin duda tenemos que ir a Cristo. Sin duda debemos hablar de Cristo, debemos pasar por Cristo, debemos ver su sangre, su cruz, su sacrificio, el Evangelio. Si no, estaremos viendo un Evangelio corrompido. No podemos hablar de mantenernos fieles a la palabra, de depender del Espíritu Santo y que Cristo no esté en la secuencia. Hay iglesias que simplemente se apartaron en el poder del Espíritu Santo y se han olvidado de Cristo. Y no que este Espíritu no le hable de Cristo, sino que este Espíritu, sinceramente, no debe ser el Espíritu de verdad. Porque si fuese el Espíritu de verdad, los habría llevado una y otra vez a Cristo, a su cruz, a su sangre, a que Él pagó el precio, Él nos dio la salvación, fue Él. Todo el mensaje nos habla de Cristo. Entonces no pueden estar obrando en el Espíritu, aún diciendo que hablan a través del Espíritu, hacen milagros y señales por el poder del Espíritu, pero no es el Espíritu de verdad, no es el Espíritu Santo. Nuevamente, Él nos va a llevar a Cristo. Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Ven? Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da muchos frutos, porque separados de mí nada pueden hacer. No podemos tener siquiera una vida cristiana, no podemos hablar siquiera de entender las Escrituras si estamos separados de Cristo. Si leemos nuestra Biblia sin poder ver a Cristo, no estamos entendiendo el mensaje que está allí. Luego nos continúa diciendo, en amor. Y realmente debemos entender que no solo debemos impactar favorablemente a otros con buenas enseñanzas, con que acumulen datos bíblicos, sino que ésta lleve y produzca frutos que la palabra dice que tiene que producir. Entonces, la sana doctrina enseñada sin amor se convierte en legalismo. La sana doctrina solamente enseñada como datos no produce nada en nadie. Porque debemos entender que es fe y amor. Y si no lo hacemos con amor, nuevamente estamos lejos de ver el mensaje del Evangelio. El mensaje que nos dice, Dios nos amó primero. Dios de tal manera amó al mundo
y nos estamos saltando la parte importante y principal y una de las motivaciones que el Señor tuvo para darnos a su Hijo, el amor. Ese mismo amor debe estar en nosotros y ese mismo amor junto a la fe nos debe llevar a enseñar la palabra. Por eso muchas veces insistimos y debemos tener cuidado en evangelizar o predicar por las redes. No se puede transmitir amor por este lugar. Simplemente, no existen las pastoras. No, ustedes no entienden, no se pierde la salvación. Y sí, es la verdad, pero ¿y el amor? ¿Dónde está el amor en estas palabras? ¿Dónde está el amor en alguien que aún no ha entendido la sana doctrina y que nosotros simplemente queremos ganar, hacer ver nuestro punto de vista y que ellos nos den la razón? El amor nos va a buscar a que nos sacrifiquemos por esas almas al igual que lo hizo Cristo y sacrificarnos hasta que ellos puedan entender cuál es la verdad y por qué Cristo nos pide esto. Así que, como nos dice Pablo, en fe y en amor enseñemos y retengamos la sana doctrina. Versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y acá cuando nos habla de guardar, nuevamente hace referencia a lo que hemos visto en 1 Timoteo, donde le pide que debe custodiar, vigilar, tener una actitud de proteger esto que nos está pidiendo. Así que cuando le dice guarda, le está diciendo pon en un lugar que esto no sea cambiado. Protégelo de tal manera que nadie pueda corromperlo. Y eso le está diciendo, guarda el evangelio como se te ha entregado. No lo cambies, no lo alteres. Este tesoro es el mayor tesoro que la humanidad puede tener. Y si la sal pierde su gusto, ¿qué sentido tiene? Gálatas 1, 6 al 8. Y fíjense, haciendo alusión a aquellos que no han seguido o que no han entendido esta verdad. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o a un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Pablo, los apóstoles se reconocían también débiles, hombres de carne y hueso, humanos que podían llegar a corromperse, así que ellos mismos le decían, si aún nosotros te hablamos de algo que no es lo que te hemos enseñado en el principio, cuidado. Aún si vienen ángeles, cuidado. Tal como se te ha predicado el evangelio, la verdad, así guárdalo. Y nadie te puede decir lo contrario. Nadie puede cambiar este mensaje. Nadie. Y este mensaje va a traer vida a aquellos que lo escuchan. Así que realmente es una tarea difícil para nosotros porque el enemigo del evangelio está dispuesto a combatirlo. Está y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él es fuerte, pero nosotros somos débiles, simples vasos de barro. Zacarías 4:6, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel,
no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. No somos nosotros, es el mensaje que tenemos para guardar. Es este tesoro que se nos ha encomendado, el que debemos proteger, el que debemos enseñar y el que debemos prolongar, así nos cueste la vida. El mensaje a través del Espíritu del Señor, su Espíritu Santo, hablando de Cristo, rogando al Padre por aquellos que han de creer en Él. La única fuerza capaz para dar la victoria en este esfuerzo y en esta tarea es en el poder del Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes, siendo el Espíritu de verdad. Este custodia la verdad, este nos da el poder para exponer la verdad. ¿A quién iremos entonces, sino a la confianza del portador de la verdad? Así que la fuente de nuestro poder no está cerca de nosotros. La fuente de nuestro poder está en nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador que mora en nosotros. Así que podemos decir que nuestra vida está segura en los depósitos de Dios en el cielo. Pero nos debemos preguntar, ¿cuán seguro está el depósito de Dios en nuestra vida? Nosotros no dudamos de nuestra salvación porque el Señor dice que nos tiene en sus manos. ¿Y quién nos arrebatará de ella? Pero Él nos dice, ustedes guarden la verdad divina. Y por esto debemos batallar, pelear la buena batalla, esforzarnos, porque nosotros somos débiles. Versículo 15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Realmente no sabemos quiénes son estas personas. La Biblia no nos deja ver, pero podemos entender que entre ellos, Pablo y Timoteo, eran personas conocidas porque le dan nombre y seguramente Timoteo habrá dicho, sí, Figelo y Hermógenes. Sí, ya sé quiénes son. Porque Timoteo, estando en Éfeso era la capital de la provincia de Asia. Entonces, seguramente Timoteo estaba cerca de todos estos hermanos que lo abandonaron de Asia, y entre ellos Figelo y Hermógenes. Así que algunos dicen que pareciera que estos hermanos eran grandes líderes de los que se esperaba mucho, y Pablo seguramente los había convocado para que ellos vengan en la defensa de su juicio para ayudarlo en su encarcelamiento, y estos probablemente por vergüenza lo abandonaron. ¿Recuerdan? No te avergüences de mis cadenas. Probablemente esta haya sido la causa por cual estos hermanos de Asia, más Figelo y Hermógenes, no fueron. Otros dicen que eran de esos de los cuales aparentaban ser buenos maestros, pero estaban enseñando otro evangelio. Así que no podemos decir ni saber realmente quiénes eran, pero sí podemos entender que el énfasis que le da Pablo era para mostrar su dolor por aquellos hermanos que debían
ayudarlo en su momento de angustia, en un momento difícil, y lo dejaron solo. Imagínense, Pablo era quien había trabajado y esforzado toda su vida por estos hermanos, y estos hermanos le pagaban dándole la espalda en el momento más difícil de Pablo. La tristeza realmente invadía el corazón de Pablo. Por eso al principio veíamos, Timoteo, ¿cómo quiero que vengas a verme? Estaba solo. Aún de aquellos que él seguramente se había esforzado, él decía que iba casa por casa enseñándoles a los hermanos, y así era el pago y el trato que ellos le daban a este hombre esforzado por enseñar toda la palabra de Dios. Y dice, estos son los infieles. Este es el ejemplo del cual no debe seguir. Y ahora nos dice, versículo 16 al 18, esto es el ejemplo de que tienes que seguir. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Nuevamente podemos ver este mensaje. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia delante del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Nuevamente, un hermano de Asia, específicamente, que Timoteo lo conocía porque era alguien visible en Éfeso. Y sin que Pablo, sin que Timoteo y sin que nadie le diga nada, va en busca de Pablo. Y no solo que lo va a buscar, sino que fue hasta Roma y lo buscó diligentemente. Significa que no lo encontraba. Y no sabemos el motivo, no sabemos si era su primera vez en Roma, no sabemos si por el incendio que se había producido en Roma muchas cosas estaban destruidas y no se encontraban los caminos, o que simplemente Roma seguía creciendo, había muchas cárceles, había muchas personas y no podía dar con Pablo. Pero aún teniendo este argumento para decir, bueno, ya está, no lo encontré, vuelvo a casa. Pide Pablo misericordia por su familia. O sea que este hombre no solo se estaba esforzando, sino que seguramente toda su familia, en pleno acuerdo y conocimiento, le habrán dado bienes para que vaya a suplir a Pablo. Esta familia sabía que se iba a despojar por un tiempo del sustento de la casa. Y es más, esta familia sabía que Onesíforo podía llegar a ser desacreditado hasta la muerte. Reconocerse amigo de Pablo, ir a visitar a Pablo, podía representar peligro para esa persona, porque lo podían asociar con él y le podían dar la misma pena que Pablo estaba esperando en la cárcel. Así que realmente no solo lo buscó físicamente, sino entendía el precio que significaba ir a encontrarse con Pablo y no avergonzarse de sus cadenas. Pablo, en este punto, probablemente ya estaba al borde de la desesperación, capaz estaba al borde de sus fuerzas, capaz estaba al borde de que sus bienes se acaben, y este hombre es como un aire fresco en medio de la aflicción. Este hombre llegó sin previo aviso para alentarlo a Pablo. Este hombre lo dejó todo
por ir a ayudar a un hermano en necesidad. Y dos cosas podemos ver que agradece Pablo de él. Dice, muchas veces me confortó, no solo fue una vez, y también dice, no tuvo vergüenza de mi cadena. Así que este hombre, de la nada, sin invitación, llega ante Pablo y le da sustento, lo acompaña, lo alienta de parte del Señor. Y esto nos puede ver y nos deja ver la providencia divina del Señor. Así como Elías, que se había apartado, que había dicho, solo yo he quedado, y el Señor aún usaba cuervos para llevar la comida, así Onesíforo llegaba ante Pablo como un milagro del Señor en el peor momento para ayudarlo, para alentarlo. Y el Señor nos da también un mensaje tan grande de aliento cuando pensamos que estamos solos, cuando pensamos que todos se han olvidado de nosotros. El Señor tiene algo para nosotros. El Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor ve nuestra necesidad, ve nuestra situación, y Él va a mover el corazón de quien sea, aún de su creación, para suplir nuestras necesidades. Aquellos que no han negado su fe, aquellos que siguen protegiendo el Evangelio, aquellos que siguen enseñando toda la palabra del Señor. Por ellos el Señor está velando y lo va a seguir haciendo, porque Él dice que no vamos a tener necesidades. Él es el quien nos provee, Él es el quien nos consuela. Él tiene el sustento, la providencia para hacer lo que Él quiera hacer con su voluntad. En conclusión, Pablo menciona reiteradas veces, no te avergüences. Y podemos entender, y lo veíamos el domingo pasado, de que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Versículo 8, por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Versículo 16, conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo no solo pide que no se avergüence, sino que cuide, mantenga y guarde sin corrupción y desvío la enseñanza del Señor. Pablo nos deja ver cómo hacerlo con fe y amor, fieles a Cristo mediante el poder de su Espíritu Santo. Y este es un patrón que se repite en la Biblia. Mateo 26:56 comienza diciendo, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, Jesús está hablando, todos los discípulos dejándole huyeron, se avergonzaron de Jesús. Los discípulos de Jesús lo dejaban solo en la noche más difícil para él. Sigue diciendo, versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos, hasta que el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se avergonzaba de Cristo. Lejos, allá está Cristo, yo me quedo acá. Estas personas me empiezan a preguntar y decir, y Pablo empieza a negar que conoce a Cristo. Se avergüenza,
75, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Jesús, pasando la noche más difícil, es apresado, todos sus discípulos se avergüenzan y huyen de él. Pedro empieza a seguirlo de lejos y empieza a negarlo, empieza a sentir vergüenza de él. Él no quiere pasar por eso mismo que está pasando su Señor. No está dispuesto a hacerlo. Y se aleja de Cristo. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Cristo ya había resucitado, se aparece a sus discípulos y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. Y hasta ahí podemos ver un Pedro completamente carnal, se podría decir, un Pedro que seguía las enseñanzas de este maestro, pero algo faltaba en él. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Versículo 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pedro, aquel que había negado a Cristo, que se había avergonzado de Cristo, era un hombre carnal siguiendo sus deseos. Luego viene el Consolador, aquel que Cristo había pedido, por aquel que Él se debía ir para que algo mejor esté en nosotros. Y esto cambió a Pedro. El poder del Espíritu Santo, ahora orando en Él, ahora testificando toda la verdad, solemnemente, perseverando, 3,000 hombres vinieron a Cristo. ¿Lo ven? Los apóstoles, los discípulos, todos ellos eran simples hombres que necesitaban lo mismo que necesitamos nosotros: el poder del Espíritu Santo. No somos nosotros, no eran ellos, era el Señor obrando a través de ellos, y es el Señor a través de nosotros obrando con su verdad y con el poder del Espíritu Santo. Así que para terminar, debemos hacernos estas preguntas. ¿Tenemos mucho conocimiento o estamos siguiendo de cerca a Cristo? ¿Estamos confiando en nuestras fuerzas, capacidades y talentos o nos apoyamos en el poder de Dios que habita en nosotros a través de su Espíritu Santo? ¿Nos avergonzamos del Evangelio o lo compartimos y defendemos pese a las circunstancias? ¿Estamos alentando a otros en la verdad, en el Evangelio? Y la pregunta crucial sería: ¿conoces el Evangelio? Y podríamos decir, al igual que Pedro y Pablo, ¿te encuentras en prisiones de pecados, con cadenas a tus aflicciones, aquellas que no te dejan ser libre? Esta es la mala noticia. No vas a poder librarte de ellas. Una y otra vez vas a caer. Si sigues intentando con tus fuerzas, con tus deseos, una y otra vez te encontrarás en la prisión, en cadenas por el pecado. Ahora llegan las buenas noticias. Dios es el que nos amó primero. Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Él envió a su Hijo Cristo para pagar el precio de esa liberación de las cadenas del pecado, para darnos libertad.
Ahora debemos estar dispuestos a tener las cadenas de Cristo, a llevar y cumplir el precio de la sangre de la cruz del Cordero inmolado. Y luego, así, poder resucitar con nuestro Señor en gloria para glorificarle y alabarle por la eternidad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y saben? Las palabras de Jesús en la cruz fueron consumado es. Al igual que el grito de libertad de William Wallace, el Señor nos estaba dando la libertad. El Señor ha triunfado en la cruz. El Señor nos ha dado la libertad. Y Él ganó la batalla. Su sangre pagó el precio. Y Él nos dio un tesoro que debemos guardar para otros. Señor, te damos gracias porque tú eres aquel que peleó contra el pecado, que peleó contra la muerte y ha salido victorioso. Tú eres el único que podía hacerlo. Solo tu sangre, tu sacrificio podía pagar el precio para nuestra libertad del pecado, de la inmundicia, de la carnalidad, de la soledad, de la desesperanza, para darnos todo lo que es tuyo: amor, fe, esperanza, certeza, paz como no la da este mundo. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a mantenernos, a retener la verdad, a guardar con diligencia, a perseverar cada día en estudiarla, en conocerla y poder proclamarla tal como tú quieres que lo hagamos. Quita nuestros deseos, quita nuestras emociones que puedan desviarnos de ella. Ayúdanos cada vez que vamos a ella, deseosos de encontrarte, deseosos de escucharte. Ayuda, Señor, a estos pecadores débiles, vasos de barro, que anhelan cargar con el tesoro de tu evangelio, que anhelan que tu Espíritu Santo los use para llevar la verdad, para que otros, así como nosotros, sean libres de sus prisiones, de sus condenas, de sus malos deseos, de su vida mala, y que puedan tener vida en abundancia. Y que ahora sean esclavos de Cristo, que no se avergüencen de las consecuencias, que estemos dispuestos a pagar el precio por seguir llevando la verdad, por seguir protegiéndola, sin manchas, incorruptible, sin variación. Ayúdanos, Señor, a ser estos hombres que tú anhelas en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.